Cuando hablamos de cadena de sucesos o cadena de acciones para nuestro cuento, siempre surgen incógnitas, interrogantes, y esto es una de las cosas que más yo hablo con mis alumnos, y al final me doy cuenta muchas veces que se aprenden los cuentos de memoria no usando la cadena de sucesos, con lo cual están presos en el texto, en la literalidad del texto, y por lo tanto si se les olvida una palabra o un renglón como lo tenían en su memoria, pues se ponen nerviosos, tartamudean, fracasan, a menos que tengan una memoria excepcional. Por eso insisto en esta técnica, que fue la que yo aprendí y que me ha resultado muy eficaz. La cadena de sucesos está formada por esos momentos, hechos, que no pueden faltar, porque si no la historia no se entendería bien. No son los adornos, no son las descripciones, no son los diálogos, son esos momentos en que la historia tiene una acción verbal que la hace avanzar. Y por lo tanto son imprescindibles, porque si no sería imposible entender la historia. Cuando yo tengo ese cuento en las manos, yo empiezo a darme cuenta y empiezo a reducir todo lo que el autor escribió de una manera literaria para hablar, y lo empiezo a poner en ese sistema reducido y directo que son los sucesos y que es característico de la oralidad. Empiezo a construir ese esqueleto del cuento tan importante. Y esto, por ejemplo, les digo, recientemente yo lo veo en compañeros con los que trabajo todos los días. Viene un compañero a decirme una historia para que la veamos, la revisemos, y resulta que me dice el cuento con las palabras exactas de la historia, literalmente. Son hermosas, pero es un riesgo. Yo tengo que escoger de ese lenguaje, porque nosotros en la vida real no hablamos con lenguaje literario, hablamos con un lenguaje coloquial. Y cuando yo le hablo a las personas, le cuento un cuento con un lenguaje literario, tan pulido, tan lleno de imágenes y de metáforas, no es real. Por lo tanto no es creíble y creo un distanciamiento con el público. No logro conectar con ellos porque no estoy hablando como hablo normalmente. Por eso siempre apelo a la cadena de sucesos y a un lenguaje más directo, más coloquial, más como yo hablo en la vida cotidiana, por supuesto, evitando las frases vulgares, chabacanas, chocantes, ¿no? Hay que hacer una selección, pero una selección lógica, coherente, que tiene que ver justamente con la oralidad. Cuando tengo este trabajo, este cuento en las manos, me fijo, por supuesto, si yo, la adaptación que voy a hacer del cuento y de los sucesos y todo lo que voy a hacer tiene que ver con ampliación, con reducción o con cambio de final.